Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de las leyes de la robótica. Bien, vamos a comenzar diciendo que las leyes de la robótica son un conjunto de normas escritas por el genio de la literatura de ciencia ficción, Isaac Asimov, que la mayoría de los robots en sus novelas y cuentos están diseñados o estaban diseñados para cumplir. Bien, vamos a ver un poquito de historia con respecto a ello y presten mucha atención. Vamos a comenzar diciendo que el término robot surgió en el año de 1920 y que proviene de un vocablo de la palabra checa robota, ¿sale? Surge en Checoslovaquia en 1921, les repito, y quiere decir ese vocablo robota servidumbre o trabajo forzado. En una obra de teatro que se llamaba Los seres mecánicos, justamente habían humanos que trabajaban para otros humanos, ¿no? Haciendo trabajos pesados o como servidumbre. De ahí se comenzó a expandir alrededor del mundo este concepto. Les recuerdo y les repito que fue Isaac Asimov al que se le atribuyen estas tres leyes. Aunque comenzaron siendo ficción, los robots son muy reales en nuestra época moderna. Podemos encontrarlos en la construcción de maquinaria y automóviles en forma de brazos que realizan trabajos repetitivos en la exploración espacial o en el fondo del mar, en forma de vehículos limpiando o reparando lugares de difícil acceso para los humanos en las ciudades, realizando también labores de seguridad y de rescate con cámaras y sensores y múltiples aditamentos más. ¿Sale? También podemos encontrar robots junto a nosotros. Los vemos ahora trabajando en hospitales, en bodegas, en fábricas o simplemente divirtiéndonos en nuestras casas. Ahora que sabemos cómo son realmente los robots, hay muchas investigaciones que tienen como objeto duplicar la forma y el comportamiento de un ser humano y lograr que un robot sea idéntico a nosotros. Estos robots o androides están aún perfeccionándose y voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí tenemos dos diferentes tipos de robot. Uno que es literalmente un androide que tiene la estructura de un cuerpo humano, tiene brazos, tiene piernas, su cabeza, pero si se dan cuenta sus facciones son meramente robotizadas, ¿vale? No tiene ninguna facción humana. En este caso, un claro ejemplo es un robot que se llama Atlas, ¿sale? ¿Vale? Ya más adelante vamos a conocer un poco más acerca de algunos tipos de robots. Por el contrario, tenemos a esta robot, digo esta porque también tienen esa parte de diferenciación. Entonces, esta es una robot que ya tiene aspectos un poco más estéticos con respecto a su estructura. Un claro ejemplo de este tipo de robots es uno que se llama robot humanoide Sofía, que si bien no fuera por ¿cómo se dice? Por su apariencia del cráneo, en donde se le ven todo lo que es circuitería, pues nosotros de verdad creeríamos que es una mujer, una chica, ¿sale? ¿Vale? Entonces, tenemos como ejemplos robot Atlas y robot humanoide Sofía, ¿sale? ¿Vale? Bien, algo que es importante que mencionemos es que en la actualidad, pues un robot aún no tiene la capacidad de lograr hacer cosas por sí solos. Aún son robots que funcionan a través de la programación. Lo que es muy cierto es que la idea de los robots es que ayuden a los seres humanos a construir un mejor mundo, ¿sale? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de Isaac Asimov, ¿sale? Él es o se le considera un maestro de la ciencia ficción. Es un famoso autor estadounidense de obras literarias específicamente de ciencia ficción. Creó las tres leyes de la robótica con las que pretendía normalizar la relación entre el ser humano y los robots. Además de ello, predijo algunas cosas. Escribió también sobre matemáticas, astronomía, química e incluso historia, ¿sale? Él no era científico. Él predijo, como les mencioné hace un momento, algunos aspectos. Uno que cabe mencionar que es importante
Él predijo en 1964 que en 50 años, es decir, en el 2014, mientras realizábamos una llamada telefónica, además de escuchar a la otra persona, también podríamos vernos, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Las videollamadas ya son una realidad. También dijo que, bueno, que aunque no sería muy común, habrían robots que cocinaran o que prepararan café por sí solos. No es una realidad en su totalidad, pero sí ya existen electrodomésticos que son programables y que nos permiten dejar ya programada la función de que comiencen a hacer algo, ¿no? Un día antes u horas antes. Pero aún debemos dejarlos preparados, ¿sale? Otra cosa también es que él pronosticó que desafortunadamente no todas las personas íbamos a poder tener acceso a este tipo de tecnología. Y creo que es algo que se está dando mucho. Habemos o hay personas que tenemos la fortuna de poder contar con un dispositivo móvil, una computadora, una pantalla, internet, entre muchos aspectos tecnológicos. Pero hay quienes no tienen esa posibilidad. Entonces es cierto, él alcanzó a visualizar a 50 años que la situación económica también iba a ser un detonante, ¿no? Un punto referente en el aspecto del acceso a este tipo de elementos o de tecnología. Un punto importante que cabe destacar también de Isaac Asimov son las circunstancias que rodearon la muerte de este escritor. El 7 de abril de 1992, The New York Times publica la muerte del escritor a consecuencia de un fallo cardíaco. Es lo que informó su hermano. Su hermano se llamaba Stanley. Pero 10 años más tarde se supo que los motivos reales de su muerte habían sido otros. A consecuencia de una transfusión de sangre que recibió durante una operación en 1983, Isaac Asimov contrajo el VIH. Cuando se descubre que tenía esta enfermedad, pues los médicos insistieron en que no se hiciera público, debido al prejuicio que se tenía de esa enfermedad o de las personas infectadas por ese virus. Evidentemente en la actualidad aún existen personas que tienen esos prejuicios, pero bueno, creo que es menos, ¿no? Que hace muchos años o hace algunos años, pero siguen habiendo esos prejuicios. Bien, vamos ahora a pasar a las leyes de la robótica. Vamos a comenzar con la número 1. La primera ley dice que ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. La número 2. Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Número 3. Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Esas son las 3 leyes que escribió Isaac Asimov para su literatura hace más de 50 años, pero ahora son una realidad y son el punto de partida para lo que es la robótica. Las 3 leyes de la robótica representan, podríamos decirlo así, el código moral de los robots. Un robot va a actuar siempre bajo los imperativos o bajo las instrucciones o la programación de esas leyes. Para todos los efectos, un robot se debe comportar como un ser moralmente correcto, ¿no? Es decir, como nosotros no podemos llegar y simplemente agredir a alguien porque sí, no es moralmente correcto. Sin embargo, salta una pregunta importante, ¿no? ¿Es posible que un robot llegara a violar alguna de sus 3 leyes? O más directamente, ¿no? ¿Es posible que un robot dañe a un ser humano? Pues la mayoría de las personas,
pues evidentemente en ese momento te va a decir que no. Pero la mayor parte de las historias de robots de Isaac Asimov se basan en situaciones en las que, a pesar de esas 3 leyes, se podría responder que sí es posible que un robot dañe a un ser humano. ¿En qué contexto o por qué decimos que sí es posible? Una de las situaciones más sencillas que se da es cuando un robot debe dañar a un ser humano para evitar que 2 o más sufran daños. Aquí entonces los robots deben decidir en función de un criterio cuantitativo, pues si van a hacerlo o no van a hacerlo. En caso de hacerlo, simplemente lo que hacen, lo que pasa con estos robots es que quedan inutilizados, ¿sale? Eso al verse forzados a violar la primera ley, que dice que ningún humano debe ser dañado, ¿no? Entonces es algo bastante complicado y bastante interesante al mismo tiempo. Bien, entonces en este momento podemos pasar al juego para la retroalimentación de la clase del día de hoy.